¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo está, Verónica? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Después de mucho tiempo tenemos a estos invitados. María Cecilia Villegas, especialista en políticas públicas, y Juan de la Puente, que también ha hecho el honor de estar con nosotros. Mucho tiempo, por eso lo digo. Bueno, María Cecilia porque viaja constantemente en los últimos meses, y bueno, usted, doctor, por sus constantes actividades, quehaceres. Gracias, muy reconocido, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Aunque por el Twitter siempre ahí intercambiamos ideas. Sí. Eso sí. Bueno, hoy vamos a intercambiar mucho, seguro, con todo lo que ha pasado en el día. Así es. Ha habido precisamente una diferencia de versiones entre lo que ha dicho la policía, en concreto el jefe policial de la región Lima, Gastón Rodríguez, y la 23ª Fiscalía de Lima, a propósito del episodio que ustedes ya conocen de la violación a una terramosa dentro de un bus de la empresa de transporte interprovincial Palomino. El jefe policial ha dicho que la fiscal Karina Toledo Wong decidió no investigar la denuncia contra este chofer y este copiloto, que son acusados de haber, digamos, perpetrado la violación, alegando que los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción de Lima, en Nazca en concreto. A eso ha respondido la Fiscalía, la 23ª Fiscalía de Lima, negando haber ordenado la liberación de los acusados y que más bien indicó que fuesen trasladados a Nazca, donde se habrían suscitado los hechos. Vamos a escuchar lo que ha dicho primero el general Gastón Rodríguez y luego vamos a ver el tuit de la Fiscalía. A ver. Tenemos detenidos y se los estamos haciendo conocer con un documento. El documento es borrado con liquid paper para decir no, nunca los recibimos a los detenidos. Y segundo, realice la transcripción respectiva. Al detenido no se le transcribe, se transcribe la documentación. ¿Y dónde quedó el detenido? Aquí, con liquid paper. O sea, nunca estuvieron acá y el Ministerio Público tiene la obligación de respaldar la legalidad en el país y siempre actúan bien. No sé qué ha pasado con esta doctora y en todo caso exhorto a los representantes del Ministerio Público a que se investigue el proceder de esta funcionario a ver si es que hay omisión de acto funcional o no. General, estamos en vivo. Ahí está. Bueno, y esta es la defensa del Ministerio Público solo a través de 2 tweets. Dice, la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima informa que en ningún momento dispuso ni firmó la libertad. Pero me voy a reír. Claro, nunca dijo la libertad, pues. ¿Pueden acercar un poquito más, por favor, para indignarme con más ganas? ¿Voy a acercar el monitor? La libertad de los denunciados Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja por presunta violación a Terramosa, de 25 años. Segundo tuit, por favor. ¿Pero que nos quieren ver la cara de tontos o qué? Por el contrario, la fiscal adjunta provisional penal de Lima indicó al suboficial de la policía que los denunciados y los actuados sean trasladados a la jurisdicción de Nazca, dado que allí se habría suscitado los hechos de acuerdo a la manifestación de la agraviada. Bueno, nos quiere ver la libertad. Nadie ha dicho que los puso en libertad. No. Eso no es lo que han dicho. A ver, la historia es así. Una terramosa con sus compañeros de trabajo de Lima hacia Arequipa estaban dentro del bus. Estos 2 sujetos creo que ya es un calificativo muy grande para estos 2 miserables, le dan estos vinitos que a veces te sirven, ¿no?, como parte del servicio a la terramosa, que tenía algo, porque ella dice que de pronto perdió el conocimiento. Uno de esos vasitos de plástico chiquitos. Perdió el conocimiento. Y en el camino ella sentía como que estaba dormida, abre los ojos y estaba en la cama del chofer, porque era uno el chofer y el otro era el de reemplazo. Estaba en la cama del chofer, le dice, tranquila, ya vamos a llegar. Ella estaba así como media borracha, dopada, drogada, y cuando llegó al terminal, se fue a su casa. Su pareja la acompañó a la comisaría a hacer la denuncia de inmediato, porque se dio cuenta de lo que había pasado. Van a la comisaría, la policía recibe a esta chica, aceptan la denuncia, la llevan al médico legista, violación vaginal y anal. Lo voy a decir así clarito, aunque la gente se escandalice. Vaginal y anal.
La policía con estos documentos de medicina legal van a la agencia, detienen a las dos personas y todos van justo al Ministerio Público, al de la sede de Abancay. La policía hasta ahí había actuado perfecto, de inmediato. Y la fiscal, esta señora, Wong, bueno, comienza la violada, recién violada, porque eso fue a las 3 de la tarde y esto ha sido hoy en la mañana. Ni 24 horas. No habían pasado las 24 horas. Entonces, llorando, se imaginan cómo recordando todo esto con la pareja al costado, narrando algo. ¡Un ratito! ¡Fue en Nazca! Ah, no. Esto no pertenece acá. Vaya a Nazca. ¿Qué creen que hizo la víctima? Se puso a llorar, pues. No es que dijo, le pidió que fueran liberados o que no pidió nada. Simplemente suspendió la diligencia. Suspendió la diligencia. Hizo los papeles, como dijo ya ahí el general, a Nazca. ¿Dónde están esos dos señores? ¿Dónde están? Seguramente en un bus camino a Nazca para entregarse a las autoridades, al fiscal. Ahora sí vengo acá a entregarme. Ese es el caso. Indignante, la verdad. Y es además es una muestra perfecta de lo que ocurre en nuestro país. Que cada vez que hablan sobre la fiscalía y que Lavallato... ¿Qué Lavallato, por favor? Olvídense del tema político un ratito, por favor. Lo que pasa con Ollantumala, Nadine Heredia, que la detención, que no hacen la acusación, pasa en todo. En todo. Todos los días, por todo, así es, todo, no solamente por Ollantumala, Nadine Heredia, no solo por Lavallato, no, a todos vivimos y sufrimos eso cada día, por la falta de justicia y la impunidad que hay en nuestro país. Ay, qué horrible este caso, de verdad. Bueno, pero nuestros invitados seguramente tienen muchas cosas que decir y de repente que aportar a esta situación. Bueno, yo tengo un par de preguntas, ¿no? Primero es, efectivamente fueron detenidos, los tuvo la policía bajo custodia. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Porque la noticia, lo que dice la noticia es que la fiscalía simplemente los deja ir, ¿no es cierto?, porque el delito había ocurrido en Nazca. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Realmente los detienen? ¿Realmente los dejan ir? ¿Dónde están estos señores? De acuerdo, pero ¿dónde están hoy estos señores? Hoy. ¿En libertad? Sí, claro. De la fiscalía los dejó ir, se fueron. ¿Qué es lo que sucedió? Porque aquí hay, de alguna manera, dos instituciones que están responsabilizando una a la otra. ¿Qué es lo que siempre sucede? En realidad lo que debió haber sucedido es que la fiscal dispusiera el traslado de estas dos personas a Nazca para que se abriera instrucción en Nazca. A mí me preocupa muchísimo porque además esto sucede cuando estamos teniendo toda una discusión sobre la violencia que existe en el Perú contra la mujer, ¿no? La violencia de género. Y no es el único caso. Hace unos días, la Corte Superior de Justicia de Tumbes ha anulado una sentencia, ha absuelto a una persona que asesinó a su conviviente, que le echó gasolina y la prendió. Esta señora fallece 8 días después. La Corte Superior, este había sido condenado a 25 años, la Corte Superior de Trujillo decidió absolverlo y no solo eso, sino que además ha ordenado que se anulen los antecedentes policiales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el Perú? Que la justicia, simplemente las mujeres no tienen acceso a la justicia. ¿Cómo podemos luchar con la violencia de género, con la violencia hacia las mujeres si no tenemos quien responda? No hay este acceso a la justicia. Hay un tercer caso, estos 3 han ocurrido esta semana. Un señor Gutiérrez decidió prenderle fuego al cuarto donde había convivido con su expareja cuando la expareja decide romper la relación. Y sin embargo, la fiscal Nancy Segarra decide que no hay lugar para prisión preventiva. No hay indicios suficientes de que algo podría ocurrir. No basta con que ese señor le haya agarrado a golpes en la calle, no basta con que le haya prendido fuego al cuarto donde vivía, ¿no es cierto? No hay indicios suficientes para creer que la vida de esta persona corre peligro. En el Perú tenemos entre enero y junio de este año 37.756 denuncias por violencia contra la mujer. En los últimos 10 años tenemos 68.000 denuncias por violación sexual y se calcula que solo el 50% de las víctimas de una violación denuncian. Entonces, las cifras son realmente alarmantes y no tenemos una respuesta del Estado.
esto yo creo que amerita más que titulares en los periódicos, más que el presidente de la República nos diga que estos son los designios de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tendríamos que estar haciendo para lograr efectivamente ponerle fin a la violencia contra la mujer? Yo quiero tomar una de las expresiones que tiene María Cecilia con la que parto, y es un problema de acceso a la justicia, ¿no? Es decir, no tenemos dificultades en términos normativos, sino que hay un grave problema procesal aquí. Me impresiona, para empezar, la revictimización de esta señorita, de esta señora. O sea, no es suficiente haber pasado el trance, sino que la denuncia y el proceso la revictimiza. Y en segundo lugar, la cadena de errores que ha cometido tanto la fiscal como el Ministerio Público, porque la norma, las reglas son precisas en este tema, y es decir, el único elemento para definir la jurisdicción territorial de una investigación no es el lugar donde se cometió el delito, ¿no? También es el lugar donde se encuentran los probables victimarios, donde llegó el bus, que hay una norma específica sobre eso, donde se puso la denuncia por parte de la víctima. Entonces, si es que la fiscal de un abanico, ¿no?, de opciones para tomar el caso, escoge el más tradicional, tengo la sensación que el enfoque de género en esta decisión no existe. Y entonces razona en una perspectiva absolutamente tradicional, y tiene razón quienes han señalado todo este día, es que esta es una fiscal mujer, ¿no? Y en segundo lugar, un error que comete la Fiscalía cuando pone el nombre de la víctima. Cuando hay una ley específica dictada, no sé en qué mes, pero en el año 1999, que creo que es la ley 27.115, que dice expresamente que en casos de violencia sexual no se puede difundir la identidad de la víctima. Y entonces, si eso hace el propio Ministerio Público, yo sé que es un error por desconocimiento, pero estamos hablando de dos errores por desconocimiento del proceso. Primero, el no tomar las otras opciones para definir la jurisdicción del caso y remitirse a lo tradicional. Y en segundo lugar, ignorar el mandato respecto a la identidad de la víctima. Entonces, sí, esto es absolutamente decepcionante. Me parece que quizás el Ministerio Público debería, como institución, expresar una disculpa, porque entrar a una lógica de defensa y de negación respecto de dos errores garrafales ayuda a que se sigan cometiendo estos hechos. Mañana pasado se producirá otra agresión sexual de alguien contra alguien que vive en el lugar A y denuncia en el lugar B, a 20 kilómetros o 30 del lugar donde sucedieron los hechos, y entonces por réplica, ¿no?, procesal, el fiscal va a decir, no, como la fiscal de Lima falló en relación al asunto y dijo váyanse a Nazca, entonces yo también le digo váyanse a otro lugar. O sea, esto nuevamente, coincido con María Cecilia, es un asunto de acceso a la justicia, una cerrazón de las puertas de la justicia de las mujeres violadas. Es que yo creo que esto no tiene que ver contra las mujeres, específicamente. Esto no es por un tema de género, no es así. Así funciona la justicia en nuestro país. Tengo yo un tuit fijado desde hace una semana del caso de un ingeniero que le amputaron la pierna, una camioneta de la región de Piura, y lo dejó tirado en la carretera en Sullana. Ha pasado un año de este señor, no solamente que no tiene piernas, sino que tiene una serie de problemas, está en silla de ruedas. Tuvo que, después de un año, trasladarse en silla de ruedas con un carro especial hasta la Corte Superior de Piura para la acusación, recién. La acusación. El gobierno regional no hizo nada todo este año. Al chofer lo votó. Y la fiscal se olvidó el papel. Se olvidó de los papeles. Se suspendió la diligencia. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y eso pasa todos los días. Y no es solo contra la mujer. Yo soy de la hipótesis, Juan, y creo que alguna vez te lo he dicho, soy de la hipótesis de que aquí hay, o sea, ya esto se ha desbordado. O sea, ya como nunca ha habido límites en este país a lo largo de muchos años, ya esto se ha desbordado. Entonces, en el medio de este caos,
hay las poblaciones vulnerables, normalmente siempre son las que más sufren cuando hay mucho caos. Las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con cierta discapacidad, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace la gente con menos recursos, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que si es que uno mira en conjunto las cosas que pasan, sí hay un problema de género. Porque cuando una mujer va a una comisaría a denunciar este tema, dicen, ¿pero qué habrás hecho pues? Es un tema de género. Otro es, el policía dice, no, pero anda, arregla. Hay mujeres que han denunciado, pero que la justicia no los ha protegido, porque el victimario ha salido de la casa y las ha matado o las ha agredido nuevamente. Hay un tema que está vinculado a este asunto. Es decir, sí, pues, mujer y pobre en el Perú, yo creo que es un caso donde se agrava la indefensión. Sí, exacto, pero la indefensión existe, porque si tú vas a la puerta de la comisaría, perdón, yo lo veo todos los días, señora, han matado a mi hijo, han acuchillado a mi hijo, le han metido 37 cuchilladas hace 20 días, mi hijo está en UCI y el delincuente está libre y ha venido a UCI para querer rematarlo y entró a UCI a querer rematarlo. Entonces, no es una mujer, es un joven. El asesino es un hombre también. Entonces, ¿y qué pasa? Las autoridades pues estarán en los otros 80.000 casos que hay en San Juan de Miraflores. Perdóname que insista en este punto, pero la situación de vulnerabilidad de la mujer en el Perú no es igual que la del varón. No. Acá hay un tema histórico. Acá hay un tema histórico. Soy mujer y he vivido discriminación desde 40 años. Entonces, te estoy diciendo, estoy de acuerdo con eso. A lo que me refiero es que no solo no solo, sí, exacto. Pero en este caso estamos hablando de un conjunto de circunstancias que hacen muy vulnerable a una mujer violada en el Perú. ¿No? Eso es un tema. Y mujer, encima pobre, peor todavía. Y eso sí es un asunto serio. Nuevamente cojo lo que dice María Cecilia, es un problema de acceso a la justicia, ¿no? De acuerdo, y yo creo que es importante, yo comparto contigo, Verónica, la frustración del sistema de justicia en el Perú, pero creo que es importante reconocer que las mujeres somos particularmente vulnerables, y si es mujer que vive en pobreza o si es mujer indígena, hay una interseccionalidad de discriminación, ¿no es cierto? Por y eso, supuesto. Con de alguna persona manera, que de repente también es quechohablante, hombre o mujer, que va a la comisaría, ay, no te entiendo, sí, y lo hacen pero yo quiero, de acuerdo. Pero yo coincido con Juan en lo que él está diciendo. Creo que es importante resaltar el problema de la inequidad de género que existe en el Perú. Las mujeres son particularmente víctimas de la falta de acceso a la justicia. Y lo ves todos los días, la cantidad de mujeres que caminan por los juzgados del país tratando de sacar adelante procesos por alimentos para darles de comer a sus hijos porque los padres desaparecen. La cantidad de mujeres que no logran que el victimario sea sancionado. Y yo quiero darte un poco de cifras y de estadística, que es lo que a mí me gusta para poner en perspectiva el problema. De acuerdo a una encuesta que se hizo para entender cuál era el principal problema que enfrentaban las mujeres en el Perú, el 55% de las mujeres considera que el principal problema que deben enfrentar es la violencia física, el 32% la violencia psicológica, el 31% el embarazo no deseado, que muestra otra vez la falta de equidad que existe entre hombres y mujeres. Existe el embarazo no deseado porque no existe acceso a métodos anticonceptivos, porque las mujeres que viven en pobreza no pueden acceder a métodos anticonceptivos por el precio de estos. El 28% de las mujeres considera que su principal problema es el acoso sexual y el 23% la violencia sexual. Una de cada 2 mujeres en el Perú siente que las mujeres no están seguras en su propia casa. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. El 38% de todos los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Esto es lo que se conoce como feminicidio. Entre enero del 2009 y julio del 2017 se produjeron más de 1.001 casos de feminicidios en el Perú. El 80% de estos casos era la pareja o la expareja. Y esto ocurre porque la mujer quiere dejarlos, quiere irse, o por un ataque de celos, ¿no? Entonces, esta es una realidad
que tenemos que enfrentar. Sí es cierto, tenemos un sistema de justicia muy débil, sí es cierto, hay una frustración, pero creo que tenemos que resaltar el problema de las mujeres frente al sistema de justicia y frente al Ministerio Público. Es decir, lo que es un problema general, la poca eficiencia de la justicia para toda la ciudadanía, se ve agravada por estas circunstancias que estamos mencionando. Las poblaciones vulnerables, es lo que yo digo. Estamos de acuerdo con eso. Creo que con eso estamos de acuerdo. O Sí. sea, yo he vivido en carne propia, soy mujer, como pueden ver, durante 40 años. Entonces, la he vivido y la sigo viviendo y probablemente la seguiré viviendo. He pasado por 2 casos específicos de 2 personas que han trabajado en mi casa directamente, una por violación y la otra por abuso familiar. Y las he ayudado hasta el final. Entonces, sé paso a paso cómo esto no funciona. Si solamente enfocamos esto, se los digo, por favor, hace 15 años que veo la violencia, 15 años. Si solamente enfocamos esto para solo endurecer penas relacionadas al feminicidio, solamente no va a funcionar. Porque eso es un tema de violencia, que las mujeres somos vulnerables y dentro de la violencia las que más sufrimos, claro, es más fácil pegarnos, es más fácil callarnos, es más fácil que no denunciemos, es más fácil. Pero si solamente enfocamos esto no va a parar, no va a parar y va a seguir y en escalada. Porque esta fiscal, ¿qué es esta fiscal? Es mujer, seguramente también ha sido discriminada, está muy bien empapada de la información. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le llega? Eso que no le importa, que ay, me da flojera. Pasa en todos los casos. ¿Qué es eso? Eso es lo que yo, la verdad es que me agobia, me desespera. Si tú no estás ahí atrás de los casos del comisario, del policía, del fiscal, del Ministerio de la Mujer, no pasa, no se dan abasto. Otro dato interesante que hoy día el presidente de la República dijo, que por lo menos a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, sí sabe que existe la línea 100, porque Pedro Pablo Kuczynski no sabía, estuvo ahí en el centro de la línea 100 para las llamadas. Y dice que al mes hay 100.000 llamadas al mes. Imaginemos que 50.000 no son reales. 50.000 llamadas al mes. ¿Tú crees, solamente por el tema de violencia, tú crees que hay autoridades del Ministerio de la Mujer, de la Policía, de la Fiscalía para atender 100.000 casos solo relacionados a violencia familiar? Imposible. Entonces esto está desbordado. Sí, y creo que hay un serio problema porque no terminamos de entender qué cosa es la violencia contra la mujer. Hoy día también el presidente de la República dio unas declaraciones sobre el atentado que hubo en Huancavelica y quiso comparar el tema de violencia contra la mujer con la violencia terrorista. Ese es un error gravísimo, porque la violencia contra la mujer no es cualquier tipo de violencia. Y en la medida en que no entendamos cuáles son las causas que llevan a que se genere violencia contra la mujer, no vamos a lograr combatirla. Es como que quisiéramos decir que la violencia terrorista es inseguridad ciudadana o un tipo de violencia cualquiera. No son distintos. Cada tipo de violencia es diferente y tiene sus propias características. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Vizcarra. Recuerden, la semana pasada manifestamos justo con la ministra de la Mujer que íbamos acá a organizar, a formar una comisión de emergencia para poder intensificar los esfuerzos del gobierno, del Estado, para atender este gran problema de violencia contra la mujer. Hoy día estamos sacando precisamente el decreto supremo donde formamos la comisión presidida por el Premier para que en 45 días nos dé el plan de acción y los lineamientos para ser mucho más intensos el esfuerzo de este trabajo. Así que estamos sumando esfuerzos, nosotros el gobierno, en esta comisión está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está la Defensoría del Pueblo, para juntos comenzar a atender este problema que es de suma importancia para todos. ¿Tienes la impresión, tú, Juan, de que ese es el camino? No, yo creo que coincido con que el populismo penal en materia en general frente a delitos de violencia ha terminado como ciclo en el país. A mí me parece que primero necesitamos una discusión profunda respecto de las causas. Hemos ahondado muy poco. Cuando yo veo que a un violador le dicen que es un enfermo, siento que en el fondo, sin desearlo, la persona trata quizás hasta de disculparlo porque no es un enfermo. A mí me parece que la sociedad no está preparada para eso, o sea, para una discusión de esta naturaleza, y sí me parece que el papel del poder y del presidente sí puede ser un papel pedagógico en relación a este punto.
Noto con mucha simpatía que en las últimas semanas hay esfuerzos por entender el tema mental, ¿no? La salud mental de las personas, no como un asunto de locura, sino como un asunto de educación y de prevención frente a posibles delitos. Y eso me satisface. Yo estoy seguro que sin prevención, sin colegio y sin barrio, sin comunidad, esto no va a poder resolverse. Pero frente a eso nosotros tenemos sectores conservadores que se han movilizado en los últimos 4 años con marchas que han terminado en este movimiento con Mis hijos no te metas, que le dicen a la escuela pública, a la escuela, que no se debe discutir y no deberíamos tener un paradigma de educación respecto a la violencia, respecto a la mujer, al sexo, en los colegios. Y entonces sí, pues entonces estamos atados de manos porque primero el Estado se mueve muy poco, pero cuando se mueve el Estado también hay gente desde una visión conservadora que le pone la mano al Estado y dice, no, con mis hijos no te metas, ¿no? El problema es que todo el mundo también se mete con los hijos, se mete la televisión, se mete el barrio, se mete la comunidad, se meten los estereotipos y entonces sí, pues tenemos una especie de múltiple concurrencia a un escenario de esta naturaleza. La Fiscalía ha difundido 2 tweets que queremos compartir con ustedes. Dice, Ministerio Público, lo último, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dispuso abrir procedimiento disciplinario contra fiscal provincial titular de la 23ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Fanny Uribe Tapahuasco. Ese es uno de 2. El otro dice, así también a fiscales adjuntos provinciales Karina Toledo Wong, César León Moreno y Elga Tirado Ángeles, a fin de determinar responsabilidad en presunta infracción administrativa que habría permitido liberación de 2 personas acusadas de abusar sexualmente de una terramosa. Bueno, es una reacción positiva, yo saludo a la Fiscalía por eso, sí, porque a mí me queda claro que en términos procesales sí había razones para que esta fiscal tenía argumentos, se podía acoger al menú que la ley te señala para escoger una jurisdicción y tomar posición. Bien. Vamos a una pausa y luego regresamos para seguir hablando de la Fiscalía, pero en este caso del fiscal de la Nación, el electo. Bueno, vamos a seguir hablando del fiscal de la Nación. El señor Pedro Chávarri todavía no asume. No, el 23 de julio me parece que... El 23 de julio. Así es. Está calentando todavía. El fiscal de la Nación está aún en funciones, ve ahí a través del tuit de la Fiscalía que está todavía cumpliendo funciones, haciendo una serie de actividades. Bueno, el próximo electo fiscal ha criticado el secretismo. Eso es lo que ha dicho, con el que ha venido trabajando las investigaciones del Ministerio Público, y dijo que pedirá un informe a los fiscales para hacer los correctivos. Además, el señor Chávarri no ha descartado, vamos a ver qué dicen nuestros invitados, si esto sería bueno, malo o bueno, hay que ver, unificar los equipos que trabajan en el caso Lavallato y que va a ser más exigente, dice, con sus labores. Vamos a ver la claqueta, las declaraciones del fiscal Chávarri. Dice Gonzalo Chávarri Vallejos, es una entrevista que apareció hoy día en El Comercio, le dice, va a continuar con el estilo de trabajo que inició Pablo Sánchez, y él responde, considero que se debe respetar la autonomía de los fiscales, con lo que no estoy de acuerdo es cuando hay misterios, cuando hay secretos. El secretismo para mí no es base para una investigación, pero sí la reserva. Voy a solicitar informe a todos y cada uno de los fiscales que tienen estos casos a fin de tomar las medidas correctivas. Bueno, esto supone tomar distancia de todas maneras de lo que ha ocurrido bajo Sánchez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre secretismo y reserva? Le pregunta a la periodista. Si bien es cierto que el fiscal que tiene a cargo tiene reserva hacia algunos aspectos, sí puede conversar por lo menos con sus superiores a fin de poder intercambiar ideas, opiniones en favor de la investigación. Y el misterio es peor. Es donde nadie sabe nada, en donde ningún fiscal se puede llevar el secreto a la tumba.
Parte de los retrasos que hay en el caso Lavallato se debe a la existencia de dos grupos para ellos, el equipo especial y el equipo de lavado de activos, que no comparten información en determinadas investigaciones. ¿Usted piensa unificarlos en un solo grupo? Voy a recibir los informes. No quiero adelantar algún criterio, pero sí voy a ser muy exigente en el trabajo que se realice. Y también, después de los informes que yo emita, voy a exigir que se potencien mejor los grupos humanos. Aquí nadie es imprescindible y vamos a ser muy plásticos. Muy bien. Nadie es imprescindible. Esa frase asusta. A ver. ¿Les parece que marca una diferencia entre líneas con el trabajo de la Fiscalía bajo Sánchez? Quizás sí, pero quizás él debería explicar mejor el contenido del adjetivo secretismo que ha señalado, ¿no? Porque cuando tú hablas de secretismo, el ismo siempre te habla o de una cultura, de un procedimiento permanente, bueno o malo, pero te está hablando por lo menos de una tendencia más o menos generalizada. Y lo que yo recuerdo es que en relación a las investigaciones del Ministerio Público hay reserva y hay secreto, ¿no? La reserva está vinculado a quienes no son parte de la investigación. Por lo tanto, los que son partes tienen el derecho de acceder a la información para defenderse. En cambio, el secreto tiene que ver, además con plazo determinado, que son 20 más 20, 40 días, está relacionado con que no se conozca determinada información, porque eso va a permitir el éxito de la investigación. Fuera de lo que es la reserva y el secreto, en términos de ejecución del Código Procesal Penal, la palabra misterio y el secretismo no cabe. Y si es que el nuevo fiscal dice que eso existe, sospecho que en este punto sus problemas no son con los fiscales supremos, ¿no? Sino con los fiscales encargados de determinadas actividades. A mí no me parece mal entrar a discutir la posibilidad de fusionar los equipos, de cambiar coordinadores y todo eso. En la cancha se verán las cosas, pero sí pensaría que quizás sería mejor que el inicio de la gestión del nuevo fiscal sea un inicio menos complicado y menos conflictivo con los fiscales a cargo de la investigación. Porque toda esta, he leído la entrevista al fiscal de la Nación y es una entrevista que está básicamente vinculado a los casos anticorrupción. Sería interesante también que se exprese en relación a los temas que hemos discutido en la primera parte, pero yo diría, la palabra secreto... La entrevista ha sido sobre ese punto. Sí, la palabra secreto, y además hecho por una periodista muy competente como Graciela Villasís. Así es. Entonces, pero la palabra secretismo no puede quedarse ahí, ¿no? ¿Quién hace? Una pregunta es, ¿el secreto es ante quién? ¿No? Porque hay que recordar que un fiscal tiene determinadas prerrogativas, ¿no? El propio Pablo Sánchez decía, hay cosas que yo no sé, hay cosas que sabrán. Entonces, sí hay una línea, digamos, de dependencia en términos administrativos, etcétera, pero hay que considerar, digamos, las prerrogativas de un fiscal. Sí, claro, ¿no? El secretismo habla de una vocación o de una complacencia. Así es, ¿no? En conservar o como que hubiera una cultura del secreto entre los fiscales. Eso debería ser explicado, ¿no? Sí, de acuerdo, coincido con Juan. Más aún, es una declaración algo populista, ¿no? Algo que es como quiero llegar a la Fiscalía con el apoyo popular, ¿no es cierto? Porque la Fiscalía ha sido muy criticada por su actuación en el caso Lavallato. No tenemos aún suficiente información. Mucha de la información que se obtuvo de las delaciones premiadas, por ejemplo, hay bastante información que aún no ha sido hecha pública, ¿no? Y lo que sí hay es mucha frustración de la ciudadanía con respecto a Lavallato, ¿no? ¿Cuánta información hay todavía guardada? ¿Qué es lo que está pasando con el proceso contra Alejandro Toledo? El día de ayer me parece que ha salido por redes una foto de Alejandro Toledo muy contento comprando en un supermercado de Estados Unidos, comprando chelas, ¿no es cierto? Corona Light, además. Lo que tenemos, no tenemos suficiente información. Y los ciudadanos en este momento, y creo yo que estamos en una crisis, iniciando una crisis de gobernabilidad, los ciudadanos no confían en el Estado,
¿de acuerdo? No confían en el gobierno, están muy fastidiados, no confían en el Congreso de la República, la aprobación del Congreso de la República es 11%. Han habido 2 marchas, incluso llamando un golpe de Estado, que es cerrar el Congreso, claro, ¿no? Y no se confía en la Fiscalía de la Nación. Queremos pagar impuestos, queremos llegar a la OCDE, como nos vienen ofreciendo hace varios años, y sin embargo no tenemos instituciones sólidas. Entonces, ¿qué cosa hacemos los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos que pagar impuestos, ¿no es cierto? Y sin embargo, parte de nuestros impuestos se van en hechos de corrupción. Tenemos a un presidente, a un expresidente que pasó 8 meses o 9 meses, ya no recuerdo bien, en la cárcel siendo investigado y todavía ni siquiera hay acusación fiscal, sí, ¿no es cierto? Entonces, a mí de las declaraciones del fiscal, lo que me preocupa, del fiscal de la Nación, es no estamos creando justicieros al estilo Batman. No está sucediendo, por ejemplo, con el juez Concepción Carhuancho y su abuso de la prisión preventiva. Sí. Esta creación de estos personajes justicieros, vigilantes de la justicia, sí, ¿no? Otra vez esta reserva moral que nos va a venir a salvar. Y eso es algo que preocupa porque nos genera inestabilidad. Nosotros necesitamos confiar en instituciones, no en personajes. Y que el fiscal de la Nación, recientemente elegido, antes de asumir funciones, critique a su propia institución, es algo que nos llama la atención y que nuevamente genera mayor desconfianza en los ciudadanos. Esta referencia al secretismo puede ser un guiño, digamos, al Congreso, porque con quien ha tenido ese conflicto la Fiscalía todavía vigente ha sido a veces con algunas comisiones que querían conocer en qué estaba la investigación señaladamente del caso Lavallato. Y la circunstancia de que la presidenta de esa comisión, Rosa Barta, ahora diga que quiere reunirse con el nuevo fiscal de la Nación, me parece que es casi darse por enterada de eso, ¿o no? Podría ser, pero quizás habría que considerar de dónde venimos, ¿no? Venimos de un proceso anticorrupción que ha tenido muchos baches, ¿no? Hemos tenido 3 explosiones Lavajato. La primera fue el año pasado, ¿no? A finales de 2016, pasó poco. Luego tuvimos las 2 últimas, que terminaron, la última con la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Y tengo la sensación que en este proceso la Fiscalía es la institución que más ha impulsado los procesos. Porque nuestra Procuraduría no tiene el sentido ni las funciones del finales de la década de los 90. Y finalmente porque los casos se han demorado mucho, y entonces la Fiscalía dice que necesita preparar mejor esas denuncias. Sí. Tanto así que hemos tenido un presidente preso 8 o 9 meses sin acusación fiscal. Ya, todo esto en medio de esta precariedad y dificultades, a mí me parece que lo que hay que cautelar es este trabajo que ha tenido la Fiscalía en la última etapa, con demandas y con críticas que yo también los tengo. Entonces, mi impresión es que el nuevo fiscal, a quien yo le deseo mucho éxito, debe posarse sobre lo que ya existe, ¿no? Y no plantear una lógica de que conmigo empieza lo nuevo, porque eso no es cierto. Es cierto, la mayoría de procesos todavía está en la etapa inicial o preliminar o investigación preventiva, pero yo creo que hay un camino recorrido. Si en ese camino él dice que hay que fusionar la Fiscalía especializada con la de lavado de activos, y se demuestra que es lo pertinente, perfecto, es lo pertinente, ¿no? Pero yo creo que eso se hace al andar, ¿no? Ponemos las declaraciones de la señora Bartra, entonces, justo que dice: esperamos que la Fiscalía comparta información de la colaboración internacional. Vamos a escucharla. En 3 semanas, también es cierto que nosotros tenemos todo el interés de establecer el mismo contacto que establecimos apenas nosotros asumimos la responsabilidad con el fiscal Sánchez, porque, repito, se trata de que nosotros podamos complementar nuestras investigaciones. El ángulo de investigación que tiene el Parlamento es muchísimo más amplio del que tiene el Ministerio Público. Nosotros investigamos el proceso, la actuación política, nosotros vemos el bosque mientras ellos ven la comisión de delitos, nosotros tenemos una visión
investigación más amplia, por lo tanto, nuestras investigaciones pueden ser absolutamente complementarias, no se superponen, no hay fines iguales, así que sí, vamos a buscar una relación y una reunión con el fiscal Chávarri, primero en privado, porque todavía no ejerce funciones formalmente. Y hay que recordar que el Ministerio Público es el único que tiene en este momento la capacidad de obtener información internacional a través de la unidad de cooperación que tiene el Ministerio Público, que nosotros le hemos pedido, por ejemplo, para trasladar un interrogatorio, ya que me pide un tema absolutamente práctico. Nosotros quisiéramos tener declaraciones de el señor Migliaccio, del señor Barata, el señor Odebrecht y de otros bolivianos, mexicanos, panameños, u obtener información de paraísos fiscales o de otros países en los cuales se han encontrado cuentas. Y hemos trasladado a lo largo de nuestro ejercicio de investigación sendos pliegos interrogatorios solicitando solamente que se traslade nuestra solicitud de obtener la posibilidad de interrogar o de que ellos mismos trasladen nuestros pliegos, y esta nos ha sido permanentemente negada. Es más. Bueno, ¿vamos con el siguiente tema? Sí. Porque acá todavía estamos como expectantes. Ojalá que pueda definir el fiscal de la Nación ya con otras funciones, ¿no? Sobre esto del secretismo. Y queda pues aquí. Vamos a una breve pausa y vamos a regresar con lo que dice Perú 21 sobre la reacción de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, y Guillermo Bocángel a su suspensión votada y decidida en el Congreso. Muy bien, según Perú 21, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel van a presentar recursos de amparo frente a la suspensión de funciones, de su función de congresista, que ha sido aprobada, como ustedes saben, en 2 votaciones, la segunda es la válida por el Congreso, todo esto por los presuntos delitos de cohecho, activo genérico y tráfico de influencias. Comentaba Juan que eso podría tener algún efecto en el... Si es un amparo debería ser rápido, debería tener un efecto de breve plazo. Sí, de acuerdo a las medidas que la ley te franquea, una de las opciones que tienen los sancionados en este caso uno es un amparo. Marta Chávez regresó al Congreso luego de haber sido sancionada casi al final de ese periodo. Luna Gálvez incluso fue elegido estando suspendido y no pudo tomar el cargo hasta luego. Creo que también hay otras medidas, probablemente una medida cautelar, un amparo con una medida cautelar que podría quizás acelerar si es que el retorno, si es que de ellos, si es que eso lo decide la justicia, y también hasta una medida administrativa, ¿no? Porque en este caso habría que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral tiene el predicamento, es la máxima instancia, y si el Congreso oficia y le dice habilite los reemplazantes, podría alguien interponer un recurso administrativo considerando y señalando que esto no debería producirse hasta que no se resuelva una cautelar o no se resuelva el amparo, bloqueando la posibilidad de reemplazo. Habría que señalar que si decidiese sobre alguno de estos sentidos, el jurado tendría toda la potestad de hacerlo. Lo que quiero decir es que medidas legales de los 3 congresistas a quienes se le ha aplicado el artículo 99, me parece que los tiene. Lo que no se ha discutido mucho es el efecto político de esto, ¿no? Porque me parece que así como con la destitución o la renuncia del presidente Kuczynski, digamos, los vencedores vencen poco y los perdedores pierden poco, porque es evidente que la batalla, especialmente en los últimos 3 meses de la lucha entre el Fujimorismo y PPK, si bien es cierto derribó a PPK al final, pero dejó heridas también en el Fujimorismo, que se demuestran en las encuestas. Y la salida de Kenji Fujimori, especialmente en el caso de él, del Congreso, no lo liquida políticamente, ¿no? Queda todavía como una opción. Habría que ver cómo maneja esa opción. Tengo la impresión que últimamente no lo manejó mal. La primera etapa él lo manejó bien, pero cuando se convirtió en Avenger y empezó a hacer liviana su postura política, yo creo que se cayó y empezó a cometer hierros muy significativos. Entonces, yo me quedaría en la parte política de esto, señalando que
los que ganan, ganan poco y los que pierden, pierden poco también, ¿no? Mira, yo yendo también a la parte política, creo que el caso Kenji Keiko nos muestra otra vez la polarización política que existe en el Perú, ¿no? Si tú ver a Rosa María Palacios o a Augusto Álvarez Rodríguez defender la posición de Kenji Fujimori, a mí me llama la atención y me parece que es esto, que es gracioso y que muestra esta polarización, ¿no es cierto? No importa qué cosa hayan hecho, importa que lo hayan hecho contra el fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo mucho daño otra vez a la institucionalidad, otra vez a la democracia. Estamos debilitando la democracia peruana a pasos agigantados. El presidente de la República cae y él debió haber caído en diciembre en realidad y llegó a este entuerto, a este acuerdo bajo la mesa, ¿no es cierto?, con una facción del fujimorismo liderada por Kenji Fujimori. Todos hemos escuchado los audios del ministro de Transportes en ese momento y el cómo es la nuez, ¿no es cierto? Eso es tráfico de influencias, ahí hay corrupción y sin embargo, con tal de no permitir que Keiko Fujimori le gane la partida a Kenji, estamos siendo capaces de defender los actos de corrupción de Kenji Fujimori. Yo creo que eso nos debilita frente a la ciudadanía. Flaco favor estamos haciendo si lo que queremos es fortalecer a los partidos, si lo que queremos es de alguna manera recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Creo que esto es una vergüenza y difícilmente vamos a lograr luchar contra la corrupción si queremos pasar estos actos por agua tibia. Ahora, ¿cuál será la estrategia de Kenji Fujimori, ¿no? Porque hasta antes de la nueva votación, donde igual se lo suspendió, ya tenía él como que más o menos el plan de acción, ¿no? De irse contra la hermana, esto es una injusticia, y con este rollo de Alberto Fujimori de los 90, pero como si fuera Keiko la que estuvo en los 90 y no su padre, ¿no es cierto? Eso de la interpretación auténtica, el autoritarismo. Entonces yo lo escuché y decía, perdón, ¿ese no era Alberto Fujimori? Estamos confundidos, ¿no? Y creo que esas son las cosas negativas, no sé si negativas o positivas. A ver, ¿tú qué piensas que alguna vez hablemos sobre esta mochila de Keiko, que era Alberto? Ya Keiko no es Alberto. ¿Eso es positivo o negativo para ella? Pero está creando su propia cultura. Depende, porque a mí me parece que ya hace un buen tiempo, probablemente un año y quizás más, Keiko Fujimori ha empezado a transitar del fujimorismo al post-fujimorismo. Como algunos otros líderes lo han hecho en el mundo, quizás el ejemplo más caracterizado es el de Marine Le Pen en Francia. No obstante, también es cierto que en este último año, entre los dos hermanos han dilapidado la herencia del padre, la herencia del fujimorismo. Y entonces, claro, una cosa es migrar del fujimorismo al post-fujimorismo para agrandar tu opción, y otra cosa es salir cuando ya existe poco. Y entonces a mí me parece que más que estrategias de mediano y largo plazo, creo que hay un juego de micropolítica muy estrecha, porque ¿por qué se apura la salida de Kenji? Porque está en juego la mesa directiva del Congreso. Y yo diría, en la hipótesis incluso del fujimorismo, yo no sé hasta qué punto le conviene al fujimorismo mantener el control de la mesa directiva del Congreso, porque digamos, las cargas, las acusaciones y las críticas van a ser mayor, ¿no? Sí. Probablemente hoy día Keiko Fujimori podría estar arrepintiéndose de haber tenido tantos parlamentarios, ¿no? Y quizás hubiera preferido tener una fuerza importante, pero no tan decisiva. Claro. Pero bueno, cuando somos poseídos por esta fuerza de la micropolítica, podemos cometer todos grandes desatinos. El peor enemigo hoy día de la política en el Perú es la micropolítica, ¿no? O sea, mucha menudencia, ¿no? Y en realidad carecemos de macropolítica, ¿no? Claro, pero para no tentar la presidencia del Congreso, tendrían que pedirles seguramente a aquellos a los que les habían ofrecido y estaban en cola para ocuparla, ponte a un lado, y eso no debe ser fácil, digamos, con las expectativas de los propios congresistas, de la bancada, de llegar a esa posición, ¿no? Eso es cierto, porque además la tesis que subyace ahí es que solo es posible construir un partido
si es que derroto a Kenji Fujimori, cuando en realidad una opción podría ser tolerar las tendencias. Claro, pero por otro lado, yo tengo la sensación que Kenji Fujimori ha hecho todo lo posible para salir, porque yo creo que tiene un proyecto distinto. Y ahí sí me preocupa la actitud de Alberto Fujimori, porque en un momento me pareció que Alberto Fujimori alentaba mucho a Kenji Fujimori. Y ya no. Y entonces él tiene un silencio allí de varias semanas, que yo creo que no solo está relacionado con el hecho de que teme regresar a prisión por una sentencia de la Corte, sino porque al parecer no ubica su papel en relación a este proceso, ¿no? Es una persona que está viendo cómo están dilapidando su herencia y no puede hacer nada. De repente hasta un momento ha pensado que fue un mal negocio salir de prisión, porque todo esto para un político es importante una discusión de esta naturaleza, porque para él venía desde antes, ¿no? Desde antes de que saliera de prisión. Pero otra cosa es afuera, ¿no? Estaban marcadas las Ahí trincheras. pero se ha acelerado. Pero acuérdate que Alberto Fujimori ha estado en prisión muchos años. Entonces, cuando él es liberado es cuando realmente se reconecta con el Perú. Porque él regresa de Japón vía Chile, en Chile está año y medio, si no me equivoco, cerca de 2 años, y regresa a un Perú completamente cambiado, ¿no es cierto? Y regresa de frente a la cárcel. Entonces él recién sale y recién se está enfrentando a la calle, recién se está enfrentando a la realidad de lo que es este nuevo Perú. Coincido que es micropolítica, coincido que le hace un flaco favor a Keiko esta discusión, porque además los ciudadanos nos hemos quedado con una Keiko autoritaria, ¿no es cierto? Una Keiko que impone dentro del partido su visión y que además no habla, ¿no es cierto? Porque Keiko no aparece, no es la nueva Castañeda de la política en el Perú, ¿no es cierto? No sabemos dónde está. Castañeda, Doble Flores, todo le dicen. No, y es que en verdad no aparece, no está, no sabemos qué es lo que piensa. Kenji está mucho más en redes, habla mucho más. Creo que esta nueva estrategia no es buena. Al principio, cuando él de alguna manera quiso capturar el fujimorismo y quiso remover los cimientos del fujimorismo, era algo interesante, porque además, si tú analizas los partidos de las distintas democracias desarrolladas del mundo, dentro de los partidos hay una gama de distintos intereses ideológicos, si quieres, ¿no es cierto? Tomemos el republicano y el demócrata. Tú tienes el republicano en la derecha y la demócrata más hacia la izquierda, pero hay un centro y hay congresistas que están, o políticos que están en el centro, que bien podrían ser o republicanos o demócratas, ¿no es cierto? Entonces, un partido moderno, un partido que es lo que Keiko Fujimori ha venido diciendo que quiere crear, pues tendría que tener distintas tendencias y no las tiene. Todo aquel que piense distinto de la cúpula del fujimorismo es rápidamente expectorado del partido. No se puede hablar de equidad de género ni de enfoque de equidad de género, pese a que Alberto Fujimori en los 90 era uno de los precursores del enfoque de equidad de género y de la defensa de los derechos de la mujer. Hoy en día tú tienes personas, mujeres dentro del partido que no tienen la menor idea ni siquiera de qué cosa significa la palabra género, porque en el Perú la palabra género es una mala palabra, ¿no es cierto? No la podemos decir porque la gente le tiene miedo a la palabra género. Creo que este enfrentamiento está debilitando al partido Fuerza Popular, está debilitando a Keiko, y probablemente lo que deberían estar haciendo es pensar en una candidatura a la mesa directiva donde ellos no la vayan a presidir. A lo mejor una negociación con un Mauricio Mulder, una negociación con un líder de alguna manera de otro partido cercano que podría permitir que el fujimorismo pase a segundo plano, porque de lo contrario creo que les va a ser muy difícil repuntar. Bien, muchas gracias a nuestros invitados esta noche, como siempre. Nos vemos la próxima semana aquí en Portada. Buenas noches.